Iniciamos la clase entonces, clase del 8 de junio, ya una de las últimas clases ya del cuatrimestre. Les recuerdo que el cuatrimestre termina la primera semana de julio, así que estamos a un mes de la finalización. Bueno, también les recuerdo que hoy tienen parcialito de 10:30 a 12, como siempre, donde van a ver todos los temas que vieron hasta hoy, sin incluir los temas de hoy, ¿no? Como ya les dije varias veces. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que más o menos sigue la filosofía de funciones, procedimientos y arrays. Pero antes, como siempre, hacemos un breve repaso de lo que estuvimos viendo, principalmente las últimas clases, ¿sí? ¿Alguna duda en general mientras abro todo? Vamos a trabajar algo de matrices con funciones y procedimientos, pero son un poquito más ariscas las matrices, hay que tener en cuenta unas cuestiones, pero después de eso no difiere mucho. Los voids son para decir que no hay retorno, ahora lo hacemos, es para hacer procedimientos, por lo cual no hay un resultado final. Eso representa void. Bueno, a ver, empecemos con una entrada en calor. Vamos a... Déjeme pensar. Vamos a trabajar con un vector así ya de entrada. A ver, vamos a definir un vector de... No sé, de flotantes, que nunca trabajamos todavía creo que con vectores de flotantes en cuanto a funciones y procedimientos, pero para que vean que es lo mismo. Si quieren aumento más, ahí. Bien, vamos a trabajar con esto, con un vector de tamaño 5, donde cada una de sus componentes es un número flotante. ¿Qué cosas podíamos hacer? Fundamentalmente siempre sabemos las mismas, ¿no? Una podría ser cargar vector, que cómo hacíamos para trabajar con funciones o procedimientos con arreglos. Teníamos que mandar como parámetro al vector y mandar como parámetro el tamaño. Y una vez que uno cargó el vector, uno le podría gustar mostrar el vector. Eso fue lo básico que hicimos la clase pasada, como para ver cómo se trabajaba con funciones y procedimientos enlazando con un array. Mostrar vector desde ya que necesita los mismos parámetros. Hay que aclarar qué vector es el que quiero cargar, qué vector es el que quiero mostrar y cuál es el tamaño de dichos vectores. Bien, como ya vimos hace varias clases ya, arriba del main lo que va son las definiciones. En este caso, como ya habíamos visto, cargar vector y mostrar vector no me dan ningún resultado, o sea, no me dicen 7, no me dicen 5, no me dicen 3, simplemente hacen un algoritmo, es decir, son un procedimiento. Como no dan ningún resultado, va al void, y dentro de la definición uno tiene que decir que, bueno, que va a recibir un vector de flotantes. El vector acá localmente se puede llamar de otra forma, por ejemplo acá se va a llamar b, y también va a recibir un tamaño que localmente se puede llamar distinto, en particular acá se va a llamar t. ¿Sí? Esta es la definición de cargar vector. De la misma forma vamos a definir mostrar vector. El void y el for van de la mano en el procedimiento. No, uno puede hacer un procedimiento que no tenga ningún for, de hecho. De hecho, las primeras clases que hicimos procedimientos sin for. No es que van de la mano. Cuando uno trabaja con array, casi siempre hace un for, pero nada más. No hay ningún vínculo entre el void y el for. Bien, entonces una vez que tenemos la definición, así solito no funciona ni para atrás ni para adelante, uno lo que tiene que hacer es darle la implementación o cuerpo a cada una de las funciones y procedimientos.
Llamar de la misma forma a qué cosa. No sé si te entendí la pregunta. Vos decís que vector y acá también poner vector. Eso decís. O sea, poner acá vector y poner acá vector. Esto, así. Sí, no hay mayores problemas. Puede que haya problemas con matrices, no lo recuerdo, pero a priori no hay ningún problema. El principal problema es que yo creo que te vas a confundir. Si todo se llama igual, no vas a saber bien a qué vector estás haciendo referencia. Pero a priori no habría problemas. Bien, pasamos a hacer el cuerpo. Comienzo con el cuerpo de cargar vector, que como es, muy simple. Un for que inicializa con i igual 0 y termina con i menor a el tamaño, que en este caso se llama t. I más más. Y bueno, dentro de la carga del vector, vamos a hacerlo con printf. Después dejamos un rengloncito. Ahí estamos. Le pido al usuario que ingrese el número que va en determinada posición y después hago el scanf. En este caso son flotantes, si no me falla la memoria. Y donde guardo dichos flotantes, los guardo con un ampersand en el vector en la posición i. Bien, esta es lo que sería la carga del vector por teclado. En la clase pasada habíamos hecho, vale, les dije que hagan aleatorio también por las dudas, pero bueno, es muy parecido. Bien, ¿alguna duda con esto? Si llamamos aleatorio, así sería. No te entendí, Andrés, lo que estás preguntando. O sea, esta función carga un vector de flotantes. No podés usarla para cargar un vector de enteros. Serían distintas funciones. Tendrías que aclarar, en caso de que trabajes con distintos vectores, cargar vector de flotantes, cargar vector de enteros, distinto nombre. Sí, claro, de hecho el ejercicio que tenían para hoy era usando SRAM. Que no hay que hacer mucho más, hay que hacer lo que estoy poniendo yo acá. Ya habíamos hecho cargar un vector de números flotantes aleatorios varias clases atrás, sin funciones y sin procedimientos, pero ya lo habíamos hecho, ¿sí? ¿Se acuerdan que simplemente pedía esto da un número entero? Para yo transformarlo en un número flotante lo divido, qué sé yo, por 100. Entonces ahí estoy corriendo la coma a dos lugares, por ejemplo, ¿no? Esto da entero, eso no hay discusión, eso da entero. Para transformarlo a flotante haces algún truquito ahí matemático, aritmético, como por ejemplo dividir por un número grande, entonces te aparecen cifras decimales. Fíjate 3 o 4 clases atrás. No sé si hay alguna otra duda. Los que querían ver la parte de arriba y se los estoy mostrando.
Si no me falla la mente, ayer, no sé si es alguien de esta comisión o de la anterior o de la del viernes, subió el algoritmo de cargar números aleatorios. Ivana, si no me falla la memoria, pero no sé bien si es de los lunes o de los viernes. Y eso funcionaba. Bien. ¿Sigo o alguna otra cuestión? Acá hay más preguntas. A ver, si hago un mail para pedir datos. Mi silencio porque estoy tratando de entender lo que están preguntando. Ok. Bien, perfecto. Trato de responder todo eso que preguntaron a la vez. Esto chequé en las clases anteriores, pero esto quería decir que cuando se los expliqué les dije que no hace falta que entiendan muy bien lo que hace. Esto simplemente hace algo que se llama poner la semilla. O sea, a partir del momento el momento cero, empieza a contar la cantidad de milisegundos que pasan en nuestro programa. Entonces, cuando uno llama a la función run, devuelve un número que tiene que ver con esos milisegundos. Entonces, no tenemos que saber mucho más que eso. Por eso es que el número es aleatorio, entre comillas. No es aleatorio. Es algo que tiene que ver con los milisegundos de la ejecución. Y bueno, esta función aleatoria devuelve números enteros entre 0 y un número grande que no me acuerdo cuál es, 37 millones, ponele. Son enteros. Entonces, si queremos moverlos entre dos determinados mínimo y máximo, como se hacía restando o sumando números para correr la escala. Y lo mismo aplica a números flotantes. O sea, si yo transformo a número flotante, si yo hago 0 dividido 100, el mínimo va a ser 0. Y si yo hago 37 millones dividido 100, en vez de ser 37 millones, va a ser 370.000. Entonces, si no me gustan esas dos escalas, le sumo o le resto números para iniciar distinto los valores máximos y mínimos del run. Efectivamente, como está diciendo ahí Fede. No sé si quedó alguna otra duda. Si los vectores son de distinto tipo, tienen que hacer distintas funciones o distintos procedimientos, no pueden mezclarlos. Y cuando usen los algoritmos, tienen que utilizar el correspondiente para cada uno de estos tipos de vectores. Si después la llamamos... Y la asignás por teclado. O sea, acá te está diciendo que le asignes valores por teclado. Cualquiera, sí, cualquier valor flotante. ¿Eso preguntabas? No, y si es aleatorio, obviamente no tenés que escribir estas dos cosas y tenés que poner aleatorio, no las dos cosas juntas, una o la otra. Acá les dejé comentado cómo sería lo de aleatorio porque lo preguntaron, pero es una u otra, no las dos juntas. No le podés pedir al usuario que te diga el número y encima hacerlo aleatorio. Podés usar un vector entero en la función para cargar un flotante en el main. No entendí nada de lo que estás preguntando. ¿Cuál es la relación entre el vector entero y el flotante? Y no, claro, si alguien lo elige por teclado ya deja de ser aleatorio. No tiene nada de aleatorio eso si alguien lo escribe. Aleatorio es justamente que no sabes cuál es y que no te importa y que te da igual cualquiera.
Sí, ojo, revisa eso, que te noté ahí muy mareado con esas cuestiones. Cargar vector por teclado, cargar vector aleatorio, son distintos procedimientos. Bien, bueno, entonces, superado todo esto de la carga del vector, lo otro que nos gusta hacer es mostrar el vector. Así que venimos acá a mostrar vector. Y simplemente lo hacemos como siempre. Un for que inicializa con int i igual 0 y menor que el tamaño que en este caso se llama t y más más. Listo. Y hacemos nuestro querido printf. En este caso es de flotantes. Ahí va a quedar prolijito. De flotantes, y las posiciones las saco de el vector en la posición i. Buenísimo, este es el clásico mostrar vector. Permítanme hacerlo un poquito más prolijito. Ahí estamos. Bien, de hecho, si quieren también recordamos esto, que eran las definiciones. En particular yo siempre uso una definición, define renglón, y acá en renglón pongo esto, los barra n y los guioncitos que yo siempre pongo, ¿sí? Así no lo escribo a cada rato. Entonces, en vez de poner todo esto, lo llamo por su nombre, que se llama renglón. Así queda tipificado cómo dejo los renglones y cómo aparecen las liñitas. ¿Bien? Eso no aporta mucho, pero nada, escritura un poquito más prolijita. Bien, entonces llamamos a cargar vector y después mostramos el vector. Vamos a ejecutar a ver si quedó todo bien. Cambié tantas cosas que por ahí se rompió todo. A ver. Bien, ingrese la posición 0. Son flotantes, así que 1.25, posición 1, 3.6. Si queremos un entero, 5, no hay problema. 23.9, 15.2 y ya está. ¿Ven? Acá está el vector de los 5 números que elegí. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien, perfecto. Solamente antes que me olvide voy a poner un punto 2, así queda más prolijito y nada más. Bien. Eso en cuanto a los procedimientos de cargar y mostrar vector. Lo de numeral. ¿Qué querés hacer con numeral? Ah, el define, sí. Esto de acá, sí. Yo no lo uso mucho, pero sí se puede. De hecho, te fijas que quedó mucho mejor. Ya lo vimos hace 2 clases más o menos, así que ya lo podés usar sin ningún tipo de problema para definir cosas que no cambian durante el ejercicio. O sea, números que se mantienen constantes o cadenas de caracteres que también se mantienen constantes. Mostrar vector, dale. No conozco ningún comando que impida que ingreses caracteres. Eso lo tenés que hacer vos a mano. Si se ingresa un carácter y no es un número, nada, tenés que hacerlo dentro de un while para que vuelva a pedirlo. Pero no es algo que no nos enfoquemos. Bien. Estamos entonces. El que quería ver mostrar vector ya solucionó lo que tenía. No me acuerdo quién era. Depende, no sé si te entendí, Feder. Es así. Si vos, ¿dónde está? Si vos acá ponés i más 1, no hay problema.
estás diciendo que la posición 0 es la posición 1, no hay problema. Si vos acá le empezás a sumar cosas, eso sí está mal. Los vectores empiezan en la posición 1, pero para mostrar, vos mostrás lo que quieras. De hecho, yo muchas veces ni siquiera muestro la posición. No, eso no hay problema. Sí, en el mostrar no hay problema. Me parece confuso que muestres un 1 y estás guardando en un 0. Me parece que podría llegar a confundir. Sería mejor que sea todo consistente, pero si preferís que empiece en 1, que empiece en 1. Bueno, excelente. Ya tenemos las dos clásicas. Cargar vector y mostrar vector. Y lo otro que vimos es que nos suele interesar hacer algo con estos vectores. No me acuerdo con ustedes qué hice, si el promedio, el mínimo, el máximo. ¿Quién me recuerda qué hice la clase pasada con ustedes? Vamos a hacer alguna de esas. Promedio, mínimo o máximo. Hice el promedio, listo. Vamos a calcular, por ejemplo, el mínimo. Así que el mínimo va a ser un flotante, que se va a llamar min. Y vamos a calcularlo por medio de una función o un procedimiento. En este caso, calcular el mínimo, ¿qué quiere decir? Que me va a dar como resultado un valor. Por lo cual, yo no voy a tener más un procedimiento, es decir, no voy a tener void, lo que voy a tener es float. El resultado es float y se llama calcular mínimo. ¿Calcular mínimo de qué? Y de un vector de flotantes que tiene un determinado tamaño. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo acá, digo, bueno, el mínimo va a ser igual a ¿qué cosa? A calcular mínimo de qué? De mi vector que tiene este tamaño. ¿Sí? Vengo acá a la implementación, acá estamos, y hago el algoritmo. El algoritmo, como siempre, se desliga del main. El algoritmo tiene que poderse hacer olvidándose del main y simplemente trabajando con estos dos parámetros. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Fácil. Definimos un flotante que se puede llamar m, que es para el mínimo. Lo inicializamos con el vector en la posición 0, como hacíamos siempre. Y ahí, ¿qué hacemos? Otra vez nuestro querido for, iniciando en i igual 0, terminando en el tamaño y poniendo i más más. Y dentro del for poníamos la condición clásica, que era que si el vector en la posición i es menor que el mínimo, quiere decir que el mínimo no era ese, sino que el mínimo es mi nuevo valor. Entonces el mínimo, miren lo que puse, quiere decir que el mínimo, en realidad m, es igual a el vector en la posición i. No se puede hacer mínimo y máximo con void, porque no podés devolver el resultado. Lo único que podrías hacer, la única trampita que podrías hacer es poner un printf dentro del void. Pero por lo general, cuando uno calcula cosas, quiere el resultado y no lo quiere perder. O sea, mostrar por pantalla no aporta mucho porque perdiste el número. Entonces, cuando uno calcula cosas, suele ser útil esto que estoy haciendo acá. Return el valor. A ver, para que son muchas preguntas. Pusiste vector en la posición 0. Sí, eso sí, así se inicializaba un mínimo o un máximo, ¿se acuerdan? Se inicializa con el vector en la primera posición, siempre. O sea, esto no es nada nuevo. La t es un número que no sabes cuál es, pero se llama t. Entonces vos vas a ir desde 0 hasta t. Y claro que tiene valor, está acá. Cuando yo llamo a la función del procedimiento, tiene un valor que de hecho es 5. Pero vos dentro de tu función y procedimiento te desligas de ese 5. Vos haces el procedimiento
sin pensar en un número, vos pensando en t, que t puede ser cualquier número. Claro, esta es la t que representa el tamaño. Y esta es la b que representa el vector. Vector, tamaño. Recuerden que el orden de los parámetros es fundamental. El que va primero es el vector, el que va segundo es el tamaño. ¿Por qué? Porque yo los estoy mandando así. Yo estoy definiendo que van a llegar en ese orden. Primero va a llegar el vector y después va a llegar el tamaño. ¿Algo más? Creo que me queda una pregunta ahí. ¿No significa que no tiene tamaño? Bueno, eso creo que lo respondí recién. Lo que pregunta acá Andrés no lo entiendo. ¿Por qué mínimo la t no tiene valor? La t tiene valor, es un valor que viene del main, no te importa cuál es. Y dentro de máximo es obligatorio. ¿De qué máximo? Eso estoy medio perdido con la pregunta. El máximo, lo único que tenés que cambiar es esto. Si vos querés hacer una función que calcule el máximo, tenés que hacer así. Cambiar solamente la desigualdad, nada más. Pero va a funcionar. No, debes tener otra cosa mal. Pero solamente eso es lo que cambia. Ah, ya sé lo que hiciste mal. Estoy totalmente seguro de lo que hiciste mal. Inicializaste mal el mínimo o el máximo. Entonces al inicializarlo mal te quedó basura. Y es fácil que un vector sea menor que basura. Entonces eso te funcionó. Pero si la basura era un número muy grande, por eso no encontraste el máximo. Estoy seguro que es eso. Efectivamente, estos parámetros tienen que tener en cuenta algo. Las funciones y los procedimientos se hacen sin tener ningún tipo de relación con el main. O sea, ustedes no tienen que saber qué es lo que está pasando en el main. No hace falta que lo sepan. Ustedes tienen que trabajar con los poquitos datos que tienen. Tienen un vector que se llama b, que no les importa de dónde vino. Lo único que les importa es que el vector ya existe y que ya está cargado. Y un tamaño que se llama t, que tampoco les importa cuál es. Y ustedes hacen el algoritmo en base a eso. Este vector ya está cargado y esta t ya es un número entero. Por eso acá aclaramos. Es un entero que se llama t, un flotante vector que se llama b. Y son números que ya existen o vectores que ya están cargados. Entonces hacen el procedimiento en base a eso. No tienen por qué pensar en el main. ¿Sí? Esa es la naturaleza de las funciones y procedimientos. Uno se desliga del main. Después, claro, cuando lo prueba, ahí sí aparece el vínculo. La t es el tamaño y el vector es este que cargué. Pero hay que pensarlo en forma genérica. Bien. Creo que ya estaba esto. Sí. Bueno. Y una vez que uno calcula el mínimo, quiere retornarlo al main, justamente para no perder este algoritmo. Entonces, esto me retorna un valor que se llama m. Vengo al main. Esto me devuelve el mínimo, que localmente se llamaba m. Y para no perderlo, lo guardo en una variable que se llama mínimo y es local del main. ¿Sí? Esto se ejecuta, calcula el mínimo y para no perder ese mínimo lo guardo en una variable. No, claro, el calcular mínimo te va a servir para un vector y para un tamaño. Sí, tiene que ser con vectores, efectivamente. Si vos querés calcular el mínimo entre dos números, tendrías que hacer otro que se llame calcular mínimo entre números, como hicimos la primera clase de funciones, si no me falla la memoria. Es por eso que el nombre es fundamental que diga lo que hace, ¿no? Que se entienda bien lo que hace. Si no...
Estamos al horno. Claro, lo que pregunta Alexis es, si no me interesa el valor mínimo, lo que me interesa es la posición. Lo único que hace es, acá define la posición del mínimo y acá guarda la posición del mínimo. Por ende, retorna la posición del mínimo. Pero sí, el algoritmo es muy parecido. Bien, y una vez que hicimos esto, suele ser útil mostrar por pantalla para ver que está todo bien. Vamos a mostrar el mínimo. El mínimo va a ser flotante, porcentaje F, y lo muestro con min. Ahí está. Bien, vamos a compilar. Odio esto. 1.1 menos 3.6 menos. Bien, ahí está nuestro vector. Y el mínimo desde ya que es este. Y acá lo está mostrando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. Bien, entonces, recuerden, siempre que hagan funciones y procedimientos, que las van a hacer siempre, porque esa es la naturaleza de nuestra materia, es que tengan todo bien separadito en funciones y procedimientos. Tienen que separarlo en definición y en implementación. Arriba del main y abajo del main. Y en el main no tiene que haber nada de lógica. En el main lo único que tiene que haber es, a lo sumo, algún valor, algún dato, la declaración de las variables que usan desde ya, y como mucho algún printf. No tiene que haber cosas muy exóticas, ¿sí? No tiene que haber un for, a lo sumo un while con unas opciones, y no mucho más. O sea, principalmente tenemos que hacer que todo llame a funciones y procedimientos, para que el main se entienda bien. O sea, en el main no tiene que haber nada confuso, nada que haya que pensar. ¿Sí? Bien. Y muchas de estas dudas que surgieron acá se van a responder hoy en base a lo que vamos a ver ahora, que es que, además de tener la definición, así como la tenemos a secas, le vamos a agregar dos cosas más. Que también es algo importante para que sean buenos programadores, que es lo siguiente. Cada una de las funciones o procedimientos que tengan definidas dentro de arriba de su main va a tener lo siguiente, algo que se llama, que yo pongo siempre pre y post, pero lo que se llaman son precondiciones y postcondiciones. Es decir, son condiciones necesarias antes de ejecutar la función o procedimiento y condiciones necesarias después de la ejecución de dicha función o dicho procedimiento, ¿sí? Entonces, esto se llama precondiciones y postcondiciones. ¿Y qué se pone en las pre y postcondiciones? Vamos por orden. Precondiciones. Las precondiciones son las condiciones que tienen que reunir B y T para que esta función haga lo que tiene que hacer, en este procedimiento en este caso. Entonces, por ejemplo, una precondición sería T tiene que ser un número entero mayor que 0. Bien. Entonces, dicho en castellano, ¿qué estoy haciendo? Estoy aclarando cómo tienen que ser las cosas para que todo funcione bien. Entonces, ¿qué pasaba si yo acá ponía acá menos 6? Y esto fallaba por donde se lo mire. ¿Por qué? Porque el vector de tamaño menos 6 no existe. Si yo acá mando un menos 6, el for se va a hacer hasta un número negativo, no va a entrar nunca el for, etcétera, etcétera. O sea, tiene un montón de errores si mi t es negativa. Entonces, ese tipo de cosas se las aclara acá, en las pre y postcondiciones. Bien, entonces esa podría ser una precondición de nuestra función. Otra precondición sería el vector tiene que estar cargado, ¿sí? Si yo trato de mostrar un vector que no está cargado, el vector b tiene que estar cargado. O sea, si yo trato de mostrar un vector que no está cargado, no funciona. Si yo trato de buscar el mínimo de un vector b, tampoco va a funcionar. O sea, el vector b tiene que estar cargado, no, definido. Definido en el main.
Entonces, t tiene que ser mayor que 0 y el vector b tiene que estar definido en el main. O sea, vengo al main y efectivamente el vector que va a jugar de b está definido. Si no estuviera definido también tiraría error. Bien. Estas son las dos principales precondiciones que tiene este procedimiento, ¿sí? ¿Y cuál sería la postcondición? La postcondición es lo que se obtiene luego de ejecutar la función al procedimiento. Es lo que pasa después. ¿Y qué es lo que pasa después? Se pisan los valores de b con números tipeados por el usuario. Entonces, todas las posiciones de b son pisadas por valores que tipió el usuario. Esa es la postcondición de nuestro procedimiento. Bien. Sí, también podrían hacer un procedimiento que se llame cargar con ceros y listo. Bien, ¿se entiende entonces cuál es la idea de esto? La idea de esto es que cuando uno ejecuta una función o un procedimiento, la busque y lea esto. Lea, epa, a ver, esto funciona como si pasa esto y después el resultado hace determinadas cosas. Efectivamente, o sea, ustedes cuando ejecutan mostrar vector, el vector tiene que estar cargado, porque si no va a funcionar, ¿no? Pero va a mostrar basura. Entonces, justamente para eso son las pre y post condiciones. A ver, seguimos avanzando. A ver, mostrar vector. Van a ver que estas cosas son repetitivas cuando uno trabaja siempre con lo mismo. Pero, por ejemplo, mostrar vector tienen las mismas, casi las mismas acá. Las precondiciones son las mismas en el sentido que t otra vez tiene que ser un número mayor que 0 y el vector tiene que estar, ahora sí, cargado. ¿Por qué? Porque si no muestra basura. O sea, si el vector b no estaba cargado de antemano, mostrar vector va a mostrar basura, ¿sí? ¿Y la postcondición qué es? Está fácil. Muestra por consola el vector. ¿Se entiende esto cómo funciona? Excelente. Entonces básicamente es agregarles comentarios al código fuente, pero comentarios tipificados. ¿Qué quiere decir? Comentarios con un determinado estándar. O sea, poner lo que tiene que pasar antes y lo que pasa después. ¿Sí? Esta es la forma correcta de comentar un algoritmo. O sea, uno comenta la definición de la función y el procedimiento, para que uno ya sepa de antemano qué hace y cómo lo hace. El post, acá como son procedimientos no se nota, pero el post principalmente lo que describe es el resultado. O sea, cómo es el resultado. Eso describe. El post vendría a ser el resultado y el pre es qué tiene que cumplir los parámetros para poder llegar bien a ese resultado. Después, bueno, calcular mínimo tiene las mismas precondiciones que mostrar. Básicamente necesita que la t sea un número positivo y que el vector esté cargado. Nada más. Y el post acá sí difiere un poco, que es que retorna al main el mínimo, que es un flotante. Claro, el post, eso, te dice qué cosas estás devolviendo al main, o sea, cuál es el retorno. En este caso son funciones muy simples, que el nombre ya te lo dice, ¿no? Es como todo muy redundante. Pero cuando hagan una función un poquito más elaborada, está bueno que el lector, leyendo 3 rengloncitos en un español muy claro, sepa qué necesita y qué obtiene como resultado. Y no tenga que mirar una función que tiene 200 renglones, ¿sí? Otra vez, en este caso parece casi estúpido lo que estoy diciendo, ¿no? Porque retorna el mínimo, que es un flotante. Y sí, ya lo sabía, es flotante y se llama mínimo. O sea, es obvio que retorna un flotante y se llama mínimo, ¿no? Es obvio, pero cuando no sea obvio van a ver que esto es súper útil. ¿Sí? ¿Se entendió?
No les pido que siempre hagan esto, porque nada, es medio molesto escribirlo a cada rato, pero bueno, cuando tengan el parcial allá en agosto, tómense el trabajo de poner aunque sea alguna de las pre y post condiciones, como para que yo estar seguro que entienden cómo se hace. O sea, para que esté todo bien prolijito, programado, entendible y súper tipificado y estandarizado, para que ustedes sean buenos programadores, tienen que poner todo esto, ¿sí? Y yo pretendo que lleguen a segundo año programando bien, así, prolijito. Mostrar vector. Acá está mostrar vector. No, yo no estoy en segundo, pero los otros profes que están en C, nada, quieren que lleguen así. O sea, necesitan estos sí o sí. C++. Pero no van a notar grandes diferencias. Bien. ¿Fui claro con todo esto? Excelente. Bien, entonces, por ahora lo nuevo que vimos es esto, pre y post condiciones, que básicamente son comentarios, o sea, no aporta nada nuevo en cuanto a la lógica de programación que tienen ustedes, ¿sí? Pero ahora sí vamos a empezar con algo nuevo, que es lo siguiente. Para empezar con eso nuevo, voy a compilar primero, así vemos un vector. Listo, acá tenemos este vector, que quiero pensar que, bien, excelente. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo hacer para ordenar el vector. ¿Qué quiere decir ordenar? Si se fijan, acá lo tipié de una forma que está casi ordenado, pero ¿qué quiere decir? Que aparezca de menor a mayor todos los números. Es decir, ¿cuál sería el orden correcto en este caso? Sería que primero aparezca el 2, después aparecería el 3, después aparecería el 3.10, después el 3.3 y después recién acá el 6.23. Es decir, vamos a trabajar para tratar de hacer que el vector sea el mismo, o sea, tenga los mismos números. Por ende, si tiene los mismos números va a tener el mismo máximo, el mismo promedio, el mismo mínimo, el mismo desvío estándar, el mismo todo. Lo único que va a cambiar es justamente cómo se muestra el vector y cómo está cargado en qué orden, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Se entiende lo que vamos a trabajar? Ordenar los números dentro de un vector. ¿Sí? Bien. Parecido a los caracteres. No, creo que no tiene nada de parecido, de hecho. Esta puede que sea la ordenada. Esta puede que sea una de las pocas clases que voy a extrañar el pizarrón, pero vamos a ver cómo me las rebusco como para que entiendan esto. Vengo para acá. Bien. ¿Están todos viendo esta pizarra? Esta pseudo pizarra. Excelente. Bien, a ver. Soy muy malo con esto, ya lo dije varias veces. Supongamos que tenemos un determinado vector que tiene los siguientes números. Lo voy a hacer con enteros para que sea más fácil. Tiene el número 4, el número 1, el número -1 y el número 3. Por ejemplo, ¿no? Este es mi vector. Mi vector, que bueno, para los que siguen ahí ligados a la programación, es un vector de enteros que tiene 4 posiciones, ¿sí? Ya está cargado, no importa cómo lo cargamos, está cargado. Yo, ¿qué es lo que quiero? Quiero ordenarlo, es decir, quiero obtener que mi vector, este es el resultado que yo quiero. ¿Cómo sea mi vector? Que sea el -1, el 1, el 3 y el 4, ¿sí? Este es el resultado. Es decir, esto es lo que yo quiero. Quiero llegar a esto. O sea, quiero cambiar el orden de los números de forma que se obtenga esto. O sea, un vector que está todo ordenadito de menor a mayor. O de mayor a menor, si quisiéramos, ¿no? El algoritmo va a ser el mismo. Bien. ¿Cómo les parece que sería esto?
con lo que ustedes saben podrían hacerlo, no necesitan ver un tema nuevo como para hacerlo. ¿Cómo sería? ¿A alguno se les ocurre? Sí, efectivamente van a necesitar muchos if y varios for. Y lo que dice ahí Iván, fundamentalmente. También lo que dice Dylan es muy bueno, es yo como lo haría, o sea, si uno me apunta con un revólver y no sé mucho de programación y lo tengo que hacer, ¿cómo sería? Es busco el mínimo de este vector, que en este caso es el -1, y ¿qué hago? Al mínimo lo guardo en la primera posición. Después busco el mínimo, pero que no sea el -1, otro mínimo. En ese caso va a ser el 1, lo pongo acá. Vuelvo a buscar el mínimo, va a dar el 3, y vuelvo a buscar el mínimo, va a dar el 4. Esa sería la solución para mí más natural, la que dijo Dylan. Buscar mínimos e irlos poniendo. La otra solución sería haciendo muchos for con varios if e ir comparando cosas. Eso ya es un poquito más rebuscado, pero es más o menos lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Hay muchas formas de calcular los mínimos o los máximos, es decir, muchas formas de ordenar, hablando mejor. Hoy en particular vamos a ver una o dos formas de ordenamiento, pero vamos a tratar de trabajar cómo funcionaría esto. Esto funciona así. Yo me paro en la primera posición, es decir, me paro en el 4, ¿sí? Y lo comparo con el 1. Me paré en el 4 y lo comparo con el 1. Y digo que si el 4 es mayor que el 1, que en este caso lo es, si el 4 es mayor que 1, ¿qué hago? Los permuto, es decir, pongo el 1 acá, el 4 acá, y todo el otro lo escribo como estaba. ¿Sí? Esto es lo que se hace. O sea, me paré en la posición 0, me fijo que hay en la posición 1, y en caso de que lo que había en la posición 0 es mayor que lo que hay en la posición 1, permuto los números. ¿Sí? ¿Se entendió ahí el truquito cómo es? Bien, listo. Y ahí claramente no terminé, ¿no? Bueno, ahora ¿cómo sigue? Bueno, y ahora sigue de una misma forma parecida. Ahora en vez de pararme en la posición 0, me paro en la posición 1. En vez de pararme en la posición 0, me paro en la posición 1. ¿Y qué hago? La comparo con la posición 2. Y comparo. Si el 4 es mayor que el -1, que en este caso lo es, ¿qué hago? Permuto. Pongo el -1 y acá pongo el 4. Bien, ¿lo siguen siguiendo? Me paré ahora, en vez de la posición 0, me paré en la posición 1. Y vuelvo a comparar con el siguiente. ¿Sí? Siguiente comparación, ¿cómo es? Me paro en la posición 2. Qué horrible. Me paro en la posición 2 y lo comparo con la posición 3. Y me fijo, ¿es mayor? Como es mayor, permuto. 3,4. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Entonces, lo fundamental es, me paré primero en la posición 0 y comparé con la 1. Me paré en la posición 1 y comparé con la 2. Ahora, me paré en la posición 2 y comparé con la 3. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, si se fijan, acá hay un for, ¿no? Posición 0, posición 1, posición 2. ¿Sí? Claramente está viendo un for. ¿Sí? Ahora bien, les pregunto acá, yo ya terminé, ¿no? Porque no me puedo parar ahora en la posición 3. Con la misma temática me tendría que parar en la posición 3. ¿Sí? El problema es que la posición 3, ¿con cuál la comparo? No la puedo comparar con nada. ¿Sí? No puedo seguir comparando. Entonces, mi for, lo escribo así nomás, mi for empieza en 0, porque empezó en 0, pero no termina en el... O sea, no lo voy a escribir bien, si no, no se va a entender. Mi for empieza en 0, eso está claro, pero
uno podría pensar que el for debería ser hasta i menor que 4, o sea, hasta el tamaño, así como ponemos siempre. No hay que poner el 4 que es el tamaño, hay que poner 1 menos, hay que poner 4 menos 1. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos comparar con el que sigue. Entonces, si yo me paro en la última posición, no existe el que sigue, ¿sí? Entonces hay que hacerlo hasta el tamaño menos 1. Y poner i más más. Eso es lo que acabo de hacer acá. Bien. ¿Se entendió esto primero que dije? 0, 1, 2. Y ya no me puedo parar en la 3 porque no existe una 4. Entonces no me puedo parar en la última posición porque no puedo comparar con la que sigue, porque no hay nada después. Entonces hay que parar una antes. Sí, ahora vamos a eso, pero díganme que si entendieron esto. Perfecto. Entonces, una vez que ya hicimos este for que va de 0 hasta el tamaño menos 1, llegamos acá. ¿Y qué pasa? Acá llegamos al resultado final. Y no, la realidad es que no. Se parece bastante, por suerte, pero esta no es el resultado final. Entonces, ¿qué se hace? Acá se vuelve a empezar. Volver a empezar. Horrible como escribo con esto. Vuelvo a arrancar, ¿sí? Entonces, como no llegué al resultado final, lo tengo que volver a hacer. ¿Y volver a hacer qué quiere decir? Lo escribo prolijito. Lo escribí prolijito y que tengo que volver a hacer lo mismo de siempre. Me paro en el 0, comparo con el 1. Como el 1 es mayor que el menos 1, ¿qué hago? Hago el trueque. Trueque, pongo menos 1, 1. Y los otros los copio como están. Bien, acá me paré en la posición 0, ahora me paro en la posición 1 y chequeo. ¿El 1 es mayor que el 3? No. Entonces no hay que hacer nada. Cuando no se cumple la condición, no hago nada. Entonces esto me deja todo como estaba. No hizo ningún cambio. Y ahora en vez de pararme en la posición 1, me paro en la posición 2 y comparo con la posición 3. ¿Sí? Acá hago... Como el 3 no es mayor que el 4, dejo todo como está. Bien. Y ahora sí, si se fijan, terminó. Ahí sí obtuvimos el vector totalmente ordenado. ¿Ok? Esa es una de las formas de ordenar más clásicas que se conocen, ¿sí? Entonces, se hace un for que va de 0 hasta el tamaño menos 1, pero eso muchas veces no alcanza. Entonces, justamente lo que hay que hacer es, este for hay que mantenerlo embebido en otro for más. Ese otro for empieza en 0 y termina, o sea, yo acá lo hice 2 veces nada más, pero si el vector hubiera estado totalmente desordenado, habría que haberlo hecho 4 veces, ¿sí? Créanme que si el vector estaba súper desordenado, había que ejecutar este procedimiento 4 veces. Entonces, el otro for, el for externo, termina en 4. Bien, ¿se entendió eso? Que con esto solo no alcanza, esto solo hay que repetirlo muchas veces. ¿Cuántas veces? Y mira, en este caso alcanzó con una. Pero en el peor de los casos, es decir, cuando el vector esté totalmente desordenado, va a haber que hacerlo hasta 4. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? No, de hecho la máquina no lo sabe. Nosotros lo sabemos acá, pero nosotros tendríamos que haber seguido las 4 veces. O sea, la máquina sabe que terminó cuando justamente hace 4 veces. Yo no voy a hacer el algoritmo 3 veces más porque no va a haber ningún cambio. Pero efectivamente la máquina no lo sabe. La máquina lo sabe cuando termina de hacer estos 2 for. Bien, entonces ahí ya tenemos las repeticiones con esos 2 for. ¿Y qué es lo que habría que chequear dentro de esos for? Habría que chequear lo siguiente. Si el vector en la posición i, o sea, por ejemplo, el vector en la posición 0 es mayor que el vector en la posición i más 1, ¿qué está haciendo esto? Está comparando, por ejemplo, la posición 0 con la posición 1. ¿Sí? Esta es la condición que se tiene que cumplir. Okay. O sea que si
el vector en la posición 0 es mayor que en la posición 1, o la posición 1 mayor que en la posición 2, o sea, la posición y la posición siguiente, acá es lo que tengo que hacer algo, ¿sí? Esto va a estar dentro de un if, ¿no? Desde ya. Efectivamente, si la posición inicial es mayor que la posición que sigue, tengo que invertir, como dice Fernando. Entonces, ¿cómo hago para invertir? Yo tengo acá. Vamos a hacer así. Yo tengo en la posición 0 un 4 y en la posición 1 tengo un 3. Yo quiero que quede totalmente invertido, que en la posición 1 haya un 4 y que en la posición 0 haya un 3. ¿Cómo haría? Muy bien ahí los que hicieron un auxiliar. Vamos a hacer en rojo lo que no habría que hacer. Uno podría decir, bueno, si yo quiero invertir esto, podría decir, bueno, entonces en la posición 1 pongo lo que hay en la posición 0. Hasta ahí estaríamos bien. ¿Por qué? Porque estaríamos guardando el 4 acá. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, porque guardé el 4 en el vector en la posición 1. El problema es que ¿cómo hago ahora para guardar el 3 en la posición 0? Ahí ya no se puede. ¿Por qué? Porque en las dos posiciones me quedó un 4. Me quedó un 4 en la posición 0 y un 4 en la posición 1. Entonces perdí el número. No se puede hacer eso. Entonces, para evitar hacer eso, uno lo que hace es lo siguiente. A ver, yo todos los años hago el mismo ejemplo con la tiza, pero bueno, vamos a ver si me sale ahora con esto. Ahí está. Tenemos un balde con agua y un balde con coca. ¿Cómo hago si yo quiero pasar el agua al vaso y la coca al balde? ¿Cómo harían? Sin que se pierda todo y sin que se mezcle todo. ¿Cuál sería el truco acá? Efectivamente, el truco sería, qué sé yo, no sé. Agarro otro recipiente, no sé, una palangana, ¿no? Horrible. Agarro una palangana. Te ayuda, la odio. Ahí está. Bueno, ya está, listo, eso es una palangana. Agarro la palangana, entonces ¿qué hago? Le pongo el agua a la palangana. De esa forma, el balde quedó vacío. De esta forma el balde está totalmente vacío. Y la botella y el vaso sigue teniendo la coca. Entonces de esta forma sí puedo hacer que pasar la coca al balde. Y ahora el agua después la puedo pasar a donde estaba el vaso. ¿Sí? Gran ejemplo, lo sé. Bien, no el dibujo, pero sí el ejemplo. Entonces, si yo quiero transmitir lo que hay en un contenido a otro, sin perder lo que había ahí, necesito pasar por un tercer recipiente. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, si se cumplió esta condición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la palangana, es decir, tengo que ir a una variable auxiliar. Y digo, bueno, en esta variable auxiliar voy a guardar momentáneamente lo que había en la posición i. ¿Sí? Es una variable auxiliar o variable temporal. Es una variable que la voy a hacer un rato. Es decir, uso la palangana un rato y después la guardo. No me interesaba. Entonces, almaceno temporariamente el valor de la posición i. ¿Por qué? Para no perderlo. ¿Sí? Y ahora sí que podría ser. Ahora podría decir, bueno, en la posición i voy a guardar lo que había en la posición i más 1 para que cambie el orden. O sea, acá estoy haciendo el trueque. Lo que había en la posición siguiente lo estoy guardando en la primera posición. Y lo que hay en la posición siguiente ahora, no quiero que sea más lo que había. Quiero que sea lo que había en la posición i. O sea, lo que está en este caso en la variable auxiliar. ¿Sí? ¿Se entendió el truquito? Pasé a la palangana.
La palangana la dejo en stand-by, paso de la palangana, paso del vaso a la jarra, y el problema es que ahora en el vaso no me quedó nada. Entonces en el vaso pongo lo que había en la palangana. Sería eso. Entonces necesitamos una tercera variable para usarlo un ratito. Bien, necesitamos la variable palangana. Excelente. Créanme que con la tiza dibujo muy bien, pero no con esto. ¿Sí? Bien, bueno, y ahí les presenté la primera forma de ordenamiento que vamos a utilizar hoy y casi siempre, es la más simple de todas. Esto es lo que se llama, o sea, los métodos de ordenamiento, otra vez, son muchísimos, se han estudiado durante muchos años, se los siguen estudiando, y en base a determinadas condiciones uno hace una técnica de ordenamiento u otras. En particular en esta cursada, en los apuntes tienen 6 formas de ordenamiento distintas, pero nosotros trabajamos con 2 o 3 básicamente. Esta que estamos viendo acá se llama ordenamiento burbuja, se llama burbujeo. Burbuja o burbujeo. ¿Sí? Este algoritmo, que ahora lo voy a escribir bien prolijito en el codeblock, se llama ordenamiento del tipo burbuja. Es el ordenamiento más simple de todos. ¿Sí? Listo, ya terminada con la pizarra. Podemos venir, vamos a venir acá. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Bien, en el PowerPoint tienen justamente el ordenamiento. Acá lo tienen, mucho más prolijo de lo que lo tenía yo. Sí, la torre de Hanoi necesita, si vos te referís al juego o al entretenimiento, sí, es cierto, tiene una vinculación. Ahora, si uno quisiera programar la torre de Hanoi, es bastante más complicado. Necesita ahí otro concepto más, que es el concepto de recursividad, ¿no? Con esto solo no alcanzaría. Pero es cierto que hay de fondo lo mismo, ¿no? De dejar en un lugar auxiliar la ficha. ¿Sí? Bueno, acá tiene el ordenamiento burbuja, que si se fijan es igual a lo que escribí yo, pero un poquito más prolijito. Es un for exterior, que lo que hace es, va desde 0 hasta el tamaño, y un for interior que va desde 0 hasta el tamaño -1. Si se cumple la condición, es decir, si lo que hay en la posición anterior es mayor que lo que hay en la posición siguiente, permuto. Vengo a la palangana y todo lo que hicimos antes. ¿Sí? Ahí tienen el algoritmo bien hecho, sin tantos dibujitos. Permítanme que... Voy a poner pantalla completa, así que voy a perder el chat por un segundo, pero quiero que vean lo siguiente. Ahí, bueno, ahí está el método burbuja. Y si no me falla la memoria y si no se rompió nada del año pasado, acá les explica cómo hace, ¿ven? Como el 6 es mayor que el 5, permuta. Ahora compara el 6 con el 3, como el 6 es mayor que el 3, permuta. Compara el 6 con el 1, permuta. Acá el 6 deja de ser mayor que el 8, así que no hace nada, sigue avanzando. El 8 es mayor que el 7, permuta. El 8 es mayor que el 2, así que permuta. Y el 8 es mayor que el 4, así que vuelve a permutar. Eso termina el for interior, el for que va de 0 hasta el tamaño -1. El problema es que si miran el vector, ahí no terminó, así que tiene que volver a empezar. Entonces vuelve a arrancar, compara el 5 con el 3, permuta, bueno, y así sigue. ¿Cuántas veces sigue? Y sigue hasta... ¿Dónde está? Hasta tamaño, o sea, siguen hasta 4 veces. No, con sucesión de Fibonacci hicieron algo parecido, que pasaron por una variable auxiliar, pero no tiene nada que ver con el método de burbujeo. Sí, si hay dos números iguales, podés permutar o no permutar, total no cambia nada. O sea, si cambias el 5 por el 5, queda igual. Y si no lo cambias, queda igual. Así que da igual. Dije muchas veces igual, pero efectivamente da igual. De hecho, yo acá lo puse con el igual. Así que permutaría incluso si son iguales, pero eso no repercute en nada, no pasa nada. Así que da igual.
Es exactamente lo mismo si pones o no el igual. Bien. ¿Se entendió entonces cómo es el método? ¿Cómo es la técnica? Sí, después lo que vamos a ver, que creo que está en el PowerPoint también, que si uno quisiera evitar hacer tanto for, podría hacer un while y un for, ¿sí? Pero ahí tiene que usar el concepto de bandera, es decir, chequear si había terminado. Si terminó, sale del while, pero sí se puede. Se puede. De hecho, en los ejemplos que tienen también en los apuntes, lo hice también con el while. Excelente, bien. Bueno, vamos a programarlo, porque acá creo que ya habla de otra cosa. Sí, efectivamente. Bien. Entonces vamos a programarlo. ¿Qué les parece? ¿Es una función o es un procedimiento? Bueno, ahí ya lo vieron de hecho, ¿no? Pero no importa, les pregunto. ¿Es una función o es un procedimiento? Es un procedimiento, ¿no? No devuelve ningún resultado, simplemente reagrupa un poco todo. Así que vamos a hacer un procedimiento que se llame ordenamiento burbuja. Le voy a poner nombre completo. Ordenamiento burbuja. ¿Qué necesita? Necesita un vector, que en este caso es nuestro vector de flotantes, y necesita el tamaño. Venimos acá y hacemos el procedimiento. Lo puse como imagen, así que no puedo hacer copiar y pegar. Vamos a hacerlo. Necesito un auxiliar para guardar la coca por un rato en la palangana. ¿Nuestra coca qué es? En este caso es un flotante. Así que eso es importante. Nuestra palangana tiene que guardar flotantes. ¿Sí? Vamos a inicializarlo en cero por las dudas, pero no es necesario. Entonces es fundamental esto. El auxiliar puede cambiar su tipo, ¿no? El auxiliar tiene que ser una caja donde uno puede guardar los valores. Si no, está al horno. Listo. Una vez dicho eso, ahora sí, pasamos al for. El for exterior empieza en i igual 0 y termina en tamaño, que en este caso se llama t, y va aumentando de a 1. Eso no hay problema con eso. Y el otro for, el interior, el interior, empieza en j igual a 0 y termina ¿dónde? En j menor que el tamaño, pero el tamaño no, tamaño menos 1, para así puede comparar siempre con el siguiente. Dale, ahí lo chequeo. Puse i más. Ah, acá, listo, gracias, no lo veía. Bien, entonces, el for exterior, que lo hacemos tamaño veces, y el for interior, que lo hacemos tamaño menos 1 veces. ¿Y cómo era el truquito? El truquito era, si se cumple una determinada condición, que en este caso, ¿cuál es nuestra condición? Si el vector en la posición j es mayor o igual, igual o mayor, yo lo voy a dejar con mayor ahora. Si el vector en la posición j es mayor que el vector en la posición siguiente, el siguiente como se describe, j más 1. Si se cumple esto, es decir, lo que estaba a la izquierda es mayor que lo que está a la derecha, ¿qué hago? Permuto. ¿Cómo hacíamos para permutar? Bueno, decíamos, bueno, venimos, guardamos en la palangana momentáneamente lo que tenemos en la posición j. Y después, ¿qué hacemos? Decimos, acá, guardamos en la posición siguiente, o sea, en j más 1, guardamos lo que hay en la posición bj. Y ahora, ¿qué me faltaría? Al revés, perdón, mala mía. Guardo en posición j más 1, posición j. O sea, guardo en la posición de la izquierda, guardo lo que había en la derecha. Y ahora, ¿qué hago? Guardo en la posición de la derecha lo que había a la izquierda. Solo que lo que había a la izquierda ya no está más. ¿Por qué? Porque lo pisé con otro valor. Entonces utilizo la variable auxiliar. Y listo. Ese es el procedimiento burbuja.
Para hacer de mayor a menor, lo único que hay que cambiar es esto, es la condición. O sea, uno permuta si pasa otra cosa. O sea, lo único que cambiamos es eso. Solo este signo de acá. Bien, ese es el ordenamiento burbuja. Venimos acá arriba de todo, vamos a poner las pre y post condiciones. Precondiciones. T tiene que ser mayor que 0, eso seguro, y el vector tiene que estar cargado. Seguro, si no está cargado no podemos ordenar nada. Post condiciones. Pisa el vector con otro vector con los mismos números, pero ordenado de menor a mayor. ¿Sí? Se le dice burbuja porque parece como una burbuja que va ascendiendo. Si te fijas, yo hice un circulito, ese circulito se va moviendo y después viene otro. Supongo que es por eso. De hecho son muchas burbujas que se van desplazando, por eso se llama burbujeo. De hecho se llama burbujeo, no burbuja. Es el más clásico de todos. Bien, bueno, y por último vamos a probarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llamaba? Ordenamiento burbuja. ¿Qué voy a ordenar? Voy a ordenar el vector, que tiene un determinado tamaño. Y bueno, una vez que lo ordeno, vamos a ver que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque estaría bueno mostrarlo después el vector, ¿sí? Así que después de ordenar, muestro el vector. Si no, no me voy a dar cuenta si está bien. Y bien, vamos a ejecutar. En vez de cargarle flotante, le cargo enteros porque no pasa nada. No, burbuja puede ser en los dos sentidos, mayor a menor o menor a mayor. Bien. Acá tenemos el vector que cargué, en el orden que lo cargué, y acá tenemos hecho el burbujeo. El menor está acá, el segundo menor es este. Después viene el 2 que está acá, el 5 y el 11. ¿Ven? Se ordenó de menor a mayor. Bien. ¿Se entendió entonces? Excelente. Sí, esas son las pre y post condiciones. ¿Qué les iba a decir? Bueno, miremos un rato el PowerPoint. El PowerPoint, bueno, acá les muestra cómo funciona, donde está ordenado y después lo muestro, lo que hice hoy básicamente. Y acá les habla de otro tipo de formas de ordenamiento, ¿sí? No se las voy a explicar hoy para no aburrirlas, pero ustedes si apretan F5 en el PowerPoint, les explica cómo funciona este método. Y no solo se los explica, sino que acá tienen el algoritmo, ¿sí? No hace falta ni que lo piensen. Así como tienen el ordenamiento burbuja, pueden hacer otro procedimiento que se llame ordenamiento selección. Esta es la otra forma de ordenar que se llama selección. Acá tienen el algoritmo. También utiliza una variable temporal. Y si siguen leyendo, hay una tercera técnica que utilizamos, que es la variable de ordenamiento inserción, que acá también tienen el dibujito de cómo funciona. Y acá tienen el algoritmo de inserción. Acá. ¿Sí? Así que nada, si tienen tiempo, tienen ganas, además de compilar todo lo que les doy hoy, le agregan los otros dos procedimientos, el ordenamiento inserción y el ordenamiento selección. Sí, los tres ordenamientos justamente ordenan, así que el resultado es el mismo. Lo que cambia un poco es el tiempo que se demora. O sea, cuando uno trabaja con vectores de 5 posiciones no pasa nada. Pero si en el vector tienen 1000 números, 1000 registros, van a ver que hay algunos que son más efectivos que otros. Eso después lo vamos a ver mejor. Por ahora simplemente quiero que tengan funcionando las tres técnicas de ordenamiento. Sí, hay un montón de cosas, un montón de material sobre estas técnicas. Y hay muchas más, ¿sí? Otra vez, en los apuntes tenemos 6 técnicas, pero nosotros cuando programamos a lo sumo estas 3, ¿sí? Y hasta acá quiero que hagan. Tienen estos 4 ejercicios. Sí, hay algo que se llama el pivoteo,
que también influye mucho, que por ahí el vector está recontraordenado, pero el mínimo está justo al final, entonces cuesta encontrarlo. Entonces depende mucho de eso, de no solo el tamaño del vector, sino de cómo están distribuidos los números. Por eso es que hay tantas formas de ordenar, para tratar de siempre conseguir la mayor eficiencia a la hora de ordenar justamente el vector. Bueno, dicho esto, tienen estos 4 ejercicios. Básicamente tienen que utilizar esas 3 formas de ordenamiento que les mostré hoy. Ejercicio 1, crear un menú que permita crear el vector, mostrar el vector y elegir por qué método ordenar. Por ejemplo, si se aprieta el 1, se ordena por burbuja, el 2 por inserción y si se aprieta 3 por selección. ¿Sí? El menú lo podés hacer en el main, pero cada uno de los case llama a determinadas funciones. De hecho, vas a tener un while y un switch y un case 1, case 2, case 3 y todo eso llama a funciones. O sea, no hay nada de lógica en el main, simplemente el while, el switch y los case. Bueno, y el 2 es parecido, de hecho es igual, solamente que también puedes elegir si de mayor a menor o de menor a mayor. Bueno, después la pregunta 3, de hecho la acabo de responder, es ¿funcionan los métodos para los números flotantes? Sí, funciona. De hecho yo se los hice con números flotantes. Y bueno, el 4 tampoco tienen que hacer mucho, simplemente seguir leyendo todos nuestros apuntes y ver los otros métodos de ordenamiento. ¿Sí? El shell, quit, sort, algunos más que tenemos por ahí. O sea, básicamente tienen que hacer estos 2 puntos. Y lo otro es más de leer y otra cosa. Sí, return 0 después. Sí, en el final hay teoría también. Entonces, ¿entendió? Principalmente quiero que terminen la clase haciendo el burbujeo, ¿sí? Entendiendo y haciendo el burbujeo. Si les sobra tiempo, nada, copien y peguen esos otros 2 algoritmos que son otras formas de ordenar. Y una vez que los tienen andando, pueden hacer el menú para elegir cuál quieren usar. Sí, obviamente, una vez que hicieron el ordenamiento, ya sabés que el mínimo está en la posición 0 y que el máximo está en la posición tamaño -1. Nosotros no tenemos nota cuatrimestral, la materia es anual. Nosotros cerramos la nota en diciembre, así que no. Esta es la única materia que tiene anual, así que no hay materia no hay nota de este cuatrimestre. No. El punto 1, 2 y 3 se refiere a los 3 métodos de ordenamiento que hay en este PowerPoint. El punto 4, que sigan leyendo la guía y todo el material digital que tenemos, y ahí les explico algunos más. Para que los lean nada más, pero no hace falta. No me acuerdo que tiene el parcialito, pero depende del tema que te toque, obviamente. Bien, ¿se entendió entonces la clase de hoy? Yo ahora en un ratito subo el video. Básicamente vimos ordenamiento de vectores y esta estandarización para ser un programador sano, educado y ordenado fundamentalmente, las pre y post condiciones que tienen que poner en cada una de las funciones y los procedimientos que hagan. ¿Hay alguna duda? Si no, vamos terminando la clase. En el parcialito no entra nada de lo que vimos hoy, ya se los dije las 3 veces. En el parcialito entra hasta la clase anterior al día del parcialito, o sea, todo lo que vimos hoy no entra. Si quieren poner las pre y post condiciones las ponen, no hay problema, pero lo vimos hoy eso, así que no.
de 10:30 a 12, como siempre. Solamente vía campus. Sí, comentarlo, pero no hace falta que lo comenten con la estandarización de pre y post condiciones. No, la de segundo año es cuatrimestral. El punto 3 es esto. Todas las funciones y todos los procedimientos que yo les doy ordenan vectores de enteros. ¿Sí? ¿Ves que son vectores de enteros? Yo en el punto 3 les pregunto, no sé ni dónde está. Punto 3 les pregunto si se puede hacer con flotantes. Por eso les dije que ya está hecho. De hecho lo hice yo. ¿Ven? Yo hoy lo hice con flotantes. Pero en los apuntes está siempre con enteros. Entonces el punto 3 te pregunta, ¿se puede hacer con flotantes? Sí, claro que se puede. Todo lo que vimos hasta hoy. Sin contar hoy. O sea, entran los comandos de stream.h. Todo lo que esta materia es acumulativa, no hay ningún tema que esté desligado de los anteriores. Así que sí. ¿Alguna duda más? Nada más entonces, bien. Si no hay ninguna duda más, vamos cerrando. Bueno, suerte hoy en el parcialito. 10:30 ya lo tienen disponible en el campus. Nos vemos el lunes que viene. Practiquen, estudien. Y suerte ahí con los parciales que seguro tienen estas semanas. Adiós, nos vemos.